y, bueno, pensar en ese famoso eslogan, ¿no? De el año 2000 nos encontramos unidos y dominados. Así que vamos a ver un video muy breve como para arrancar. No lo estamos viendo al video. ¿Perdón? ¿Hablabas, Pablo? Sí, Seguimos. estabas por compartir un video, ¿puede ser? ¿Sí? ¿No aparece? Ah, está en pausa, dice acá arriba. A ver. No estaba compartida la pestaña del video. Mira, me acaba de aparecer abajo, arriba, un mensaje que dice su función de compartir en pantalla está en pausa. ¿Esto se debe a algo que toque mal o tener que Sí, puede ser que lo habilitarme hayas algo? pausado. Fíjate de sacarle la pausa para poder seguir compartiendo. Lo que estamos viendo ahora es el cartel de América del Sur que dice segunda clase. Ah, ok. Ahí aparece. ¿Ahora aparece el video o todavía sigue apareciendo lo de América Latina ahora nunca? Sigue saliendo el cartelito de América Latina. Si querés, te saco la función compartir, lo saco de acá y volvemos al inicio. Ok, a ver. Bueno, estas cuestiones técnicas ocurren habitualmente. Normalidad, entre comillas. Pero bueno, el que quería pasarles para iniciar la clase es un reportaje. Bueno, acá hay solamente un extracto breve que le hacen a Perón, ya de regreso a la Argentina, ¿no? De periodista Roberto Maidana y Timerman. Son los dos entrevistadores. A ver, vamos a ver ahora. A ver si volvés a probar, ahí debería funcionar. Pero, ahí aparece. Sí, ahí lo vemos, Ariel. Ahora sí, ahí vamos. Bueno, de nuevo entonces. Suban el audio, lo que tengan a mano, porque, bueno, el audio de origen no es el mejor, pero bueno, ahí vamos.
Ariel, estamos viendo el video, pero sin el audio. Puede ser que porque tengas enchufados los auriculares y está saliendo el audio por tu canal en vez de hacia la conferencia. Ah, bueno, vamos de nuevo entonces. Ahí va. Que se refería a su conocida idea sobre el capitalismo. Esta es una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que nadie va a poder declarar a América Latina unida o dominada. Pero también dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subsidiarista que podría tener una idea distinta. Por lo menos quisiera que este proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría proponer a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema? Bueno, yo creo que de esto nosotros tenemos un ejemplo. Mi idea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958 se hace el Tratado de Roma. A Tratado de Roma concurren países más interesados porque están en plena reorganización posguerra. Se establecen una unidad económica europea, estableciendo dos grandes vallas con el Euratom y con el Pacto del Carbón. Es decir, que empezó a comenzar a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Entonces iban asegurándose del vamos, materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país ya tenemos semi-imperialista, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio. Fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo que lo tentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio. Sí, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el mercado común europeo. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los fondos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza en un libro que tuvo que nacionalizar toda la industria ante la meta del plan generalizar. Pero al hacer esterlina que iba prendida a esa caída, empezó a caer también el islam. Exacto, de 2.000 millones de dólares para apuntalar la libra se apuntaló, pero se apuntaló por tiempo. Cuando tuvieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado y dijeron, no queremos saber nada del otro, queremos ser el mercado común. Pienso que nosotros hacemos una comunidad económica de Latinoamérica. Y después establecemos un mercado común latinoamericano. Ese país que usted se refiere que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que realmente está colocando casi toda en Latinoamérica. Bueno, este video donde Perón, tan locuaz como siempre, en un ejemplo, marca la importancia que tiene, haciendo el paralelo con la integración a Sudamérica, la idea de unidad entre Argentina y Brasil haría que inmediatamente el resto de los países vean como tentador entrar en una integración regional. Perón hablaba de lo que está ocurriendo en Europa respecto a la integración, donde, como habíamos comentado en la clase anterior,
allá en la aglutinación había sido entre Francia y Alemania, las dos potencias continentales, y que habían avanzado en una integración primero con la Comunidad del Carbón y el Acero, que era la forma de integración inicial alrededor del carbón y del acero, porque son las dos materias primas esenciales para generar la aleación del acero, con lo que fabrican armas y diferentes productos. Luego se crea el Euratom, junto con la firma de los tratados de Roma, y a partir de ahí comienza la Comunidad Económica Europea, que en sus inicios no estaba en Gran Bretaña. Ahí Perón lo da en el ejemplo. Gran Bretaña, para contrarrestar o equilibrar un poco ese poder que se estaba conformando entre Alemania, Francia, se van a agregar luego Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia. Lo que hace Gran Bretaña es intentar crear un mercado de libre comercio para equilibrar el poder que se estaba construyendo ahí. La respuesta que le dan los países de la comunidad es un mercado común donde cierran la banda, como decía Perón, y le piden, digamos, introducir manufacturas, por lo cual esto le genera bastantes problemas financieros y económicos a los británicos, por lo cual hacia el 73, en plena crisis energética, no les queda otra que finalmente incorporarse al mercado común europeo. Haciendo este paralelo, porque es muy interesante ver el proceso de integración europeo, no digo para evitarlo de la misma manera, pero si en Europa tuvieron tantos conflictos históricos, millones de muertos, diferentes nacionalidades, si uno quiere hacer un viaje partiendo desde Portugal, Lisboa, atravesando toda Europa para llegar a Moscú, se va a encontrar con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes dialectos, diferentes formas de vida, diferentes cosmovisiones del mundo. Bueno, más allá, sin embargo, lograron a cabo una integración que se puede decir a esta altura, digamos, realmente existe, porque más allá de los conflictos que tienen y las diferencias que siguen manteniendo, mantienen esa unidad. Saben que la unidad, la integración, es lo que le permite ser a Europa sujeto de la política internacional, sino no estar, de alguna, mejor dicho, estar en la toma de decisiones. Ahora, si nosotros queremos hacer un viaje que parta desde Colombia hacia el sur de nuestro país, nos vamos a encontrar con el mismo idioma, la misma religión, a diferencia en el caso de Brasil, donde tenemos el idioma es el portugués, pero la religión es la misma. No me remarqué esto, en Europa también hay diferentes religiones, allá de lo idiomático, también la religiosa está muy presente, tanto católicos como protestantes, calvinistas, luteranos, es decir, hay todo un abanico de religiones. Sin embargo, acá en Sudamérica tenemos una religión mayoritaria que es el catolicismo, con lo cual eso también puede facilitar una integración sudamericana. Entonces, viendo el escenario europeo, digamos que la integración a este nivel, como lo tienen en el viejo continente, no es una locura. Comentamos en la clase anterior que el escenario acá en la región, si bien no es el más favorable, porque los gobiernos que se encuentran actualmente son más bien conservadores, liberales, que están mirando más hacia el norte, hacia Estados Unidos, que hacia dentro de la región. Pero bueno, como dijimos en la clase anterior, la idea, si no se puede ir construyendo por arriba, entonces lo que hay que hacer es ir construyendo por abajo, a través de diferentes organizaciones, ya sea sindicales, estudiantiles, sociales, ir tejiendo lazos y articulando con organizaciones civiles en la región como para
lograr por lo menos un basamento a partir del cual se pueda avanzar en la integración. Hoy Alberto de alguna manera levanta la cabeza y está solo en la región. Por ahí él pensaba de manera idealista un nuevo núcleo de aglutinación con México, pero ir hacia esa zona del continente, bueno, es estar justamente en el área de seguridad estadounidense. Así que este eslogan que Perón lo dice en aquella famosa charla en la Escuela de Guerra de 1953, donde el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados, que después queda como un eslogan, acá se lo plantea, pero bueno, esta idea es o dominados es justamente, bueno, o avanzamos hacia una integración, o desunidos vamos a estar sujetos a los poderes dominantes. Eso es lo que está planteando Perón ahí. Y antes de entonces ir avanzando un poco con lo que dijimos en la clase anterior, de lo que íbamos a ver hoy, sobre las acciones políticas que lleva a cabo Perón, como para intentar alcanzar esa integración regional a partir de la integración con Chile y con Brasil, que es lo que se conoce como el ABC. Vamos también a ver, aparte de las acciones políticas para llegar a esa integración, después vamos a ver un poco acerca del continentalismo en el siglo XXI, o sea, en la actualidad. Así que vamos a ir por eso. Pero bueno, para empezar es interesante ver el escenario político y económico de la época, que van a empujar a Perón a intentar avanzar en esa integración en el escenario regional. Si bien esta idea Perón ya la venía construyendo como una clase entera a partir de diferentes fuentes y etapas formativas que tuvo Perón, entonces esta idea él la intenta poner en acción a partir del escenario político que se está dando en aquel entonces. En principio, en el escenario doméstico, habíamos dicho en la clase anterior, y esto generó por ahí un poco de polémica, si bien no se manifestó en la reunión de Zoom, pero por privado algunos compañeros me mandaron mensajes, por supuesto de manera respetuosa, que por ahí no estaban tan de acuerdo en esta idea de que Perón veía el mercado interno como un obstáculo. Lo que planteé la clase anterior es que el mercado interno, si bien significaba un obstáculo para seguir avanzando en la sustitución de importaciones, pero no era un mercado internista en términos absolutos, sino que él veía que, de acuerdo a la experiencia histórica, porque no es que un tipo visionario que tiene una bola mágica, él lo que hacía era ver en la historia, a través de la historia, aquellos hechos a partir de los cuales él toma y después empieza a trazar sus estrategias y a proyectar hacia el futuro diferentes políticas. Porque él había visto que en Estados Unidos el desarrollo industrial de los Estados Unidos se hizo en base no solo a la sustitución de importaciones, al proteccionismo, sino también se hizo en base a un gran acción inmigrante. Es decir, mientras crecían de manera intensa la producción industrial estadounidense, en paralelo, se produjo una gran llegada de contingentes migratorios. Entonces, intentar un desarrollo industrial en sus inicios con un mercado interno reducido, quizás en el corto plazo entrega sus beneficios, porque esto se vio en nuestro país y se vio en Brasil, que la sustitución de importaciones generó una infraestructura en términos tecnológicos, urbanos, de desarrollo social, que quizás el modelo agroexportador no lo iba a permitir. Pero en el largo plazo, la sustitución de importaciones necesita de un gran mercado para seguir
produciendo aquellos insumos necesarios, porque si no llega un momento que se alcanza un cuello de botella, que es muy difícil de salir. Esto le pasaron a los ingleses también. Es decir, cuando ellos lograron que todos sus productos los tengan todos los ingleses, necesitaban toda esa producción que crecía año tras año, colocarla en otros mercados. Ahí empieza a expandirse Gran Bretaña hacia el resto del mundo, intentando colocar sus productos en diferentes mercados. Entonces, la idea del mercado interno tiene que ver con esto. En el corto plazo nos sirve, digamos, avanzar hacia una sustitución de exportaciones, pero a largo plazo nos va a generar inconvenientes porque un mercado interno muy reducido. También habíamos planteado como ejemplo de la clase anterior el caso China. China tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes, un peso demográfico grande. Entonces, ante una crisis económica global, los chinos lo que pueden hacer inmediatamente es volcar su producción al mercado interno. Entonces, esta idea de integrarse con los países a partir de la unidad con Brasil, con esto, de ampliar el mercado de consumidores, un brasileño va a comprar los productos argentinos y viceversa, así como un chileno, un uruguayo, un paraguayo, es decir, que haya posibilidades de ampliar el mercado de consumo. Por otro lado, en aquella época, Perón ya de los 40, ya llegando al fin del primer mandato y comienzo del segundo, del año 52, empieza dificultades económicas. Particularmente se estaba dando un contexto inflacionario, producto de las demandas de los bienes de consumo generales. A su vez, cuando más demanda había sobre esos productos, se necesitaba importar más insumos que nosotros no producíamos, sino que los producían en Europa o en los Estados Unidos, y esto generaba el encarecimiento de los productos. Así que estas dificultades económicas, por un lado, llevan al aumento de la inflación, por lo cual Perón lleva a cabo un plan de ajuste, porque es así lo que lleva a cabo, no de manera descabellada, sino tratando de preservar el ahorro interno, es decir, que las familias argentinas, como él decía, no despilfarren ahora, porque necesitamos el ahorro para el futuro. Entonces, ahí hay una política de ajuste en términos de consumo, también en términos de convenios o acuerdos paritarios que van a ser bianuales, es decir, que los salarios se van a congelar. Por otro lado, también se intenta, acá viene la otra causa también, hay una fuerte sequía de 2 años consecutivos, el 51 y el 52, donde la producción agrícola cae abruptamente, por lo cual las exportaciones también reducen. En aquella época se llega a un acuerdo con los diferentes con el gremio de los panaderos y las harineras para utilizar menos harina blanca en la producción de panes, donde se comía pan negro en aquella época, comía pan negro desde el sector más pobre de la sociedad argentina, los trabajadores, hasta una anchoena, es decir, que todos comían el famoso pan negro. Así que estas dificultades económicas, producto de la escasez de divisas, porque esta va a ser el otro motivo, el otro problema que va a tener Perón en términos domésticos, lo que va a llevar a Perón también a pensar en esa integración regional. Este problema de la falta de dólares, o también, como le dicen los economistas, la restricción externa, es un problema que tuvo el peronismo, y también lo va a tener los gobiernos de los Kirchner, también lo van a tener.
¿Por qué? Porque a medida que se avanza en un proceso de desarrollo industrial, la diferencia tecnológica que hay entre los países más avanzados y nosotros hace que muchos insumos que necesitamos para seguir con el desarrollo industrial, así como máquinas, las tienen los países más avanzados. Entonces, nosotros tenemos que comprarle ese equipamiento, esos bienes, para poder seguir con nuestro desarrollo industrial. No lo podemos producir nosotros porque es lo que se llama lo que es el derecho de productor royalty, que hay que pagarlo. Si nosotros queremos hacer una máquina similar a la que están utilizando, no sé, en la industria textil, se me ocurre los ingleses, bueno, nosotros tenemos que pagarle ese derecho de propiedad o ese royalty, que salen muchísimo dinero y se pagan dólares. Entonces, esta dificultad, que se conoce como restricción externa o falta de dólares, también va a ser un problema que va a tener el peronismo para continuar con el desarrollo industrial. E insisto, es el problema que tuvo Cristina Kirchner en parte de su último mandato. Se nos iban muchos dólares en importación de energía, petróleo, por eso se llega a la extatización del 51% de YPF. A Perón también le pasaba un poco el gasto de energía que tenía nuestro país, debido al crecimiento económico industrial que hubo en el primer gobierno de Perón, nos llevó también a importar grandes cantidades de energía. Nosotros no producíamos la energía necesaria para satisfacer toda la demanda interna que existía en ese momento. Así que, bueno, este es el marco por lo menos en lo local, en lo doméstico. En el plano internacional tenemos otro, o un escenario que obviamente también va a repercutir fuertemente en lo que va a pensar Perón luego, que tiene que ver como, por ejemplo, las complejas relaciones que vamos a tener con los Estados Unidos. Recordemos que la Argentina se había mantenido neutral en gran parte de la Segunda Guerra Mundial, y esto le llevó a tener fuertes presiones de parte de Estados Unidos para que Argentina le declare la guerra al eje, es decir, a Alemania nazi, a Italia y a pero Argentina se ha mantenido neutral, recién le va a declarar la guerra hecha para el año 45, ya cuando la guerra estaba prácticamente definida, y esta neutralidad responde en principio, tiene que ver porque había fuertes presiones de parte de los británicos para que Argentina se mantenga neutral, porque si Argentina le declaraba la guerra al eje, los barcos cargados de comida que iban hacia Europa iban a ser atacados por los submarinos alemanes, como le pasó a Brasil, por ejemplo. Brasil sí le declara la guerra al eje por las presiones que tenía de Estados Unidos. De hecho, Brasil manda militares al frente, la mayoría mulatos, los manda al escenario europeo. En el caso de Argentina no. Una es esa, las presiones británicas, y la otra tiene que ver con que los militares que estaban en el poder, que habían llegado con la Revolución Nacional del 43, ya empezaban a mostrar lo que luego va a ser como la tercera posición en política internacional del gobierno peronista. Es esperar la neutralidad, es decir, la equidistancia, punto medio entre un imperialismo, que era el imperialismo estadounidense, y el imperialismo que se iba a venir después, que era el imperialismo soviético. Es decir, que ya para ese entonces, ya esa idea de neutralidad ya no respondía tanto a presiones británicas como se al principio, sino que tiene que ver más que nada con la idea en política exterior que se va a plantear más adelante. Luego estaban las dificultades para importar todo el equipamiento necesario para el desarrollo industrial. Estas sanciones que nos aplica Estados Unidos tienen que ver con eso. Todo el equipamiento que se necesitaba, Europa no lo podía proveer porque estaba en guerra y estaba prácticamente destruida, y las pocas fábricas que quedaban en Europa estaban trabajando a todo vapor, pero para abastecer las necesidades de la guerra, armas, ropa, borceguíes, todo lo necesario para la guerra. En eso estaban focalizadas las
por lo cual el único país que podía proveernos de los materiales necesarios para seguir con la industrialización era Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empieza a aplicar sanciones, presiones de diferente tipo, políticas, económicas, diplomáticas, para que Argentina salga de esa neutralidad. A su vez, porque estaba viendo acá en nuestro país y en otros países de la región el surgimiento de un fuerte nacionalismo que le iba a generar, ellos pensaban que les iba a generar dificultades a futuro de acuerdo a los planes que tenía Estados Unidos para la región, que eran ni más ni menos que imponer sus intereses y el libre comercio. Con lo cual, los nacionalismos para Estados Unidos empezaban a aparecerle como problema futuro. Así que, en principio, durante la guerra, cualquier atisbo de nacionalismo que aparecía en la región era tildado de nazifascista. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, cualquier intento de nacionalismo va a ser tildado de comunismo. Así que, bueno, entonces Estados Unidos va a tener una respuesta siempre a todas estas emergencias de gobiernos nacionales. Así que acá están las complejas relaciones que vamos con Estados Unidos. De hecho, Perón, justamente viendo estas dificultades, empieza a trazar relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo. También intenta relacionarse con los países haciendo diferentes acuerdos bilaterales de tipo comercial, o firmando convenios con algunos países, porque evidentemente se necesitaba de equipamiento y se necesitaba de divisas justamente para seguir con el desarrollo mundial. El otro problema que vamos a tener es la inconvertibilidad de la libra esterlina. Recordemos que Argentina abastecía mayormente a Europa de comida y su principal comprador en Europa era Gran Bretaña, y como Gran Bretaña estaba en plena guerra, y con todas las dificultades que esto le generó, lo que hacen los ingleses es comprarnos de producción, pero las libras van a quedar congeladas en los bancos ingleses, por lo cual el gobierno argentino, el gobierno de Perón no la va a poder tocar a esas libras esterlinas, que eran justamente los que nos permitir continuar con el desarrollo industrial sin tener que depender tanto de Estados Unidos, ¿no? O mejor dicho, de la ayuda de Estados Unidos. Así que este va a ser otro problema también. Entonces Perón, por otro lado, y este es otro tema para otro capítulo, digamos, de clases de formación del peronismo, que tiene que ver con los servicios públicos, porque justamente la nacionalización de los ferrocarriles está relacionado a la inconvertibilidad de la libra inglesa. Porque Perón, ya que no puede disponer de estas libras, va a negociar la estatización, nacionalización de los servicios públicos. El primer caso es el de los ferrocarriles. El otro problema que va a plantear, que también va a generar dificultades al comercio exterior de nuestro país, y va a reducir el ingreso de dólares también a nuestro país, es el Plan Marshall. El Plan Marshall es el plan de reconstrucción europea que diseñan los Estados Unidos. Es el plan para rescatar a Europa, reconstruirlo. ¿No? Pensemos que Europa después de la guerra queda destruida. La gran mayoría de las ciudades quedan bajo escombros prácticamente. Y esto lleva a que una vez que guerra empezara a emerger ciertas tensiones sociales, que el desempleo aumentó muchísimo, las dificultades para proveerse de alimentos en la población europea también, y todo este contexto era un caldo de cultivo para el avance del comunismo en la región. Entonces, este plan de reconstrucción europea puede tener dos miradas. Desde el punto de vista político es la contención al avance del comunismo sobre Europa. Recordemos que los soviéticos ya habían avanzado sobre Europa del Este, y ya seguían camino hacia Occidente. Entonces, el plan Marshall, desde el punto de vista político, era para contener el avance del comunismo en la parte occidental europea. Y desde el punto de vista económico, este plan, este diseño,
servía para que la industria estadounidense siga a todo vapor, porque los préstamos van a ser en dólares y esos dólares van a servir para comprar todo lo necesario para Europa, pero quien se lo va a vender va a ser Estados Unidos. Todo el equipamiento, la comida, todo se lo va a vender Estados Unidos. Porque los estadounidenses veían que al finalizar la guerra, el desempleo en Estados Unidos iba a llegar a los 60 millones de personas aproximadamente. Entonces, ante ese cálculo y previniendo cualquier tensión social que puedan tener, entonces este plan Marshall, desde lo económico, servía para dinamizar la economía europea y de alguna manera también mantener atados, la economía estadounidense y de alguna manera tener atados a los países europeos. Así que también nos genera dificultad porque los países latinoamericanos también tenían intención de entrar en el plan Marshall, pero finalmente no ingresan. Estados Unidos solamente lo diseña para la reconstrucción de Europa. Como Estados Unidos va a ser el principal proveedor de alimentos europeos, corre a la Argentina, que era uno de los principales vendedores de alimentos al continente europeo, y se reducen las exportaciones de alimentos desde nuestro país hacia Europa, porque estaba abasteciendo ahora y ocupando el lugar que ocupábamos nosotros antes de la guerra, son los Estados Unidos. Ese va a ser el otro problema que va a tener Perón para hacerse de divisas para continuar con el desarrollo industrial. Así que el peronismo se encuentra, terminada la guerra, en un mundo bipolar. El margen de maniobra que va a tener el gobierno peronista va a ser bastante reducido, porque tenemos a las dos potencias enfrentadas, los dos estados continentes, aquellos de los que hablaba en Hispanoamérica o Latinoamérica, mejor dicho, Manuel Ugarte, o aquel pueblo continente que se hablaban los geopolíticos alemanes. Y acá tenemos el enfrentamiento de dos estados continentes. Dos estados con gran territorio, Estados Unidos con un crecimiento poblacional muy importante, de la Unión Soviética también, más allá de las pérdidas humanas que tuvo durante la Segunda Guerra, que fue el país con mayor pérdidas humanas en aquel entonces. Así que tenemos en verde aquellos países que estaban alineados con los Estados Unidos, y en rojo los países que estaban alineados con Moscú. Y en blanco era lo que se llamaba el tercer mundo. Aquel tercer mundo del que hablaba Perón, de aquellos países que no iban a estar ni de un lado ni del otro, sino que iban a formar lo que sería el tercer mundo a partir de lo que Perón entendía como la tercera posición. Así que en este mundo bipolar, el margen de maniobra que va a tener el peronismo va a ser muy reducido. Y esto, para ver un poco de geopolítica, como pueden ver, fíjense cómo los países que estaban alineados con los Estados Unidos van rodeando a la Unión Soviética. Los estrategas estadounidenses tenían temores de que los soviéticos avanzaran no solo para el occidente, sino para el sur y para el sudeste, porque creían, de acuerdo a las teorías de principios del siglo XIX, donde se creía, o los geopolíticos creían que aquel país que lograra dominar, ellos llamaban la isla continente, que era Eurasia, iba a lograr dominar el resto del mundo. Entonces los estrategas estadounidenses lo que hicieron fue cercar o contener a los soviéticos. La contención arrancaba acá en Europa, yo lo voy a enseñar con mi cursor acá. La contención en Occidente estaba acá, en Alemania.
el famoso muro que van a poner. Después acá, en Medio Oriente, va a ser Israel, el estado tapón principal aliado de Estados Unidos. Acá después va a ser Afganistán, Irán, otros países van a ser aliados y van a contener a los soviéticos en la parte sur y central, sudeste, por algo, porque se desencadenó la guerra de Vietnam también, ¿no? Estaba dentro de esa teoría de contención, y después acá el sudeste, Japón, va a ser el otro país que va a servir de contención a la avanzada de los soviéticos en este mundo bipolar, que habíamos dicho que era una disputa que se daba en todos los ámbitos, no solo en el ámbito ideológico, como generalmente se dice, sino que se va a dar en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito tecnológico. No van a llegar nunca a un enfrentamiento directo porque, bueno, la carrera armamentística, principalmente armas de tipo nuclear, van a disuadir tanto a Estados Unidos como a los soviéticos de enfrentarse directamente. Entonces, frente a todo este escenario complicado, complejo que le toca al peronismo, Perón intenta acciones políticas para alcanzar la integración. Recién señalé los acuerdos comerciales y uniones económicas, va a trazar algunos acuerdos bilaterales, en el caso de Chile. En el año 49 va a llevar a cabo un acuerdo económico con Chile, convenio que después no se va a ratificar, porque esta es otra cuestión también que se empieza a dar en los diferentes países con los cuales el peronismo intenta acercarse a través de acuerdos económicos. Empieza a aparecer toda una propaganda antiperonista en diferentes países de la región, por supuesto apoyado por Estados Unidos y sostenido por las oligarquías portuarias que generalmente miraban hacia Estados Unidos o hacia Gran Bretaña. En el caso de Chile, algunos comentarios sobre Perón, sobre la idea de hacer integración total, los chilenos lo habían interpretado, por ejemplo, como que Argentina quería anexionar a Chile, y se hablaba de un imperialismo argentino en aquella época. Lo mismo ocurría en Brasil, donde había toda una propaganda antiperonista de parte de los conservadores y los liberales brasileños. Todo esto, por supuesto, fogoneado por los Estados Unidos. Eso, cuando Perón intenta llevar a cabo el ABC, primero lo intenta con Ibáñez del Campo, presidente de Chile, con ideas nacionalistas y antioligárquicas. Del lado brasileño estaba Vaz, que también tenía ideas nacionalistas y de industrial. Intentan crear el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Perón tiene contactos con Vargas para llevar a cabo este acuerdo, pero Vargas de manera reservada le dice que sí, que está de acuerdo de llevar a cabo esa integración, pero que esperara a ver cómo se desenvolvía su situación interna en cuanto a lo político, porque había fuertes presiones de parte de liberales y conservadores para evitar una integración en la Argentina. En Brasil hay dos miradas acerca de la región. Hay una mirada más de tipo realista y una mirada más de tipo integracionista. Y eso hasta el día de hoy también está en Brasil. Hoy en Brasil tenemos más la mirada de tipo imperialista en Itamaraty. Itamaraty es quien traza la política exterior de Brasil, históricamente. Y siempre se han alternado entre aquellos que eran más integracionistas con aquellos que eran más imperialistas. Bueno, hoy en día el Itamaraty lo está conduciendo el ala más imperialista del Brasil. Bueno, en aquel entonces Perón manifiesta justamente que Itamaraty actúa como un paraestado dentro del Estado brasileño y que es justamente quien va a obstaculizar la integración desde el punto de vista político, ahí en Brasil, entre Argentina y Chile.
en el resto de los países de la región también hay una propaganda antiperonista, y en Uruguay lo mismo. Recordemos que había muchos exiliados eh, antiperonistas que eran los principales difusores, digamos, de estas ideas acerca del peronismo y sus intentos supuestos de imperialismo en la región. A todo esto, Estados Unidos también actuaba fuerte. De hecho, se divulga el famoso libro azul, donde se habla, digamos, de las políticas que lleva a cabo el régimen nazi-peronista. Ese libro azul lo divulga quien va a ser luego el embajador de nuestro país, Braden junto a otros legisladores estadounidenses, son los que estaban más cercanos a los intereses agrícolas en Estados Unidos, y es justamente desde ahí donde se financia este libro, que es una propaganda básicamente antiperonista. Pero tenía que ver justamente porque, bueno, nosotros en Estados Unidos no somos economías complementarias, sino competimos. ¿Por qué? Porque producimos también alimentos. Tanto a Estados Unidos como a Argentina producimos mismo. Entonces eso nos lleva a que no seamos complementarios a la hora de comercializar, sino que más bien somos competitivos. Entonces en aquel momento era muy competitivo. Otro país en términos agrícolas son los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos subsidia a sus productores agrícolas con mucha guita, por lo cual esto hace que sus productos tengan un costo más bajo, ¿no? Entonces, esto también nos generaba inconvenientes en el mercado mundial, porque obviamente quien sale a comprar comida, lo que hace es que se mide el precio. Y el precio más bajo, bueno, te compro vos. Era un poco lo que ocurría en el mercado de alimentos. Después la otra idea, la otra acción que tuvo el Perón fue intentar en organismos regionales promover la integración desde ahí, de esos organismos. Por ejemplo, en la CEPAL, nuestro país presenta un proyecto para una integración gradual y progresiva de los diferentes estados de la región bajo influencias económicas de tipo industrial. Recordemos que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es un organismo, una usina económica dependiente de la ONU. Generalmente, históricamente tuvieron ideas de tipo desarrollista industriales. El desarrollismo implicaba para la CEPAL avanzar en la industrialización, pero con la ayuda de los capitales externos. Eso eran los desarrollistas, para que se entienda así rápidamente. Entonces, si bien tenían esas ideas industrialistas de la CEPAL, pero ellos creían que el desarrollo de la región, en términos económicos, industriales, etc., se iba a hacer en base a el aporte del capital extranjero. Así que Perón en la CEPAL intenta justamente promover la idea de la integración. Por otro lado, y esto lo comentamos en la clase anterior, la figura del agregado obrero en las misiones diplomáticas que tenía la Argentina, también era una acción política para intentar acercar, estrecharla con los países de la región. Los agregados obreros, como comenté en la clase anterior, se elegían dentro de asambleas de delegados. Ese delegado elegido luego tenía que hacer un curso de manera acelerada sobre diferentes temáticas que iban desde la economía hasta la cultura, pasando por la oratoria, y una vez que cumplía ese curso se lo designaba a una embajada en diferentes lugares del mundo. El agregado obrero no debía meterse en la política interna del país, simplemente recabar información y acercar informes sobre cómo era la organización de los trabajadores y cómo era la política estatal hacia ellos, entre otras cosas. Así que acá tenemos algunas acciones políticas en el plano real que intenta llevar a cabo. Una de ellas alcanza algunos objetivos, pero obviamente
por lo que conté recién, sobre las presiones que había externas, en algunos casos estas acciones quedan truncas. Así que de este ABC, dentro de la integración que va a tener Perón, surgen algunas, como puse acá, algunas orientaciones estratégicas, surgen de esa famosa conferencia del año 53, una conferencia que se da en la Escuela Superior de Guerra, una conferencia de tipo reservada, que el temario de la conferencia se va a hacer de forma numerada con el nombre del destinatario. Después, los servicios de inteligencia se van a encargar de obtener una de estas copias y distribuirlas en la región, particularmente de Uruguay. Les había comentado el sábado pasado que los servicios de inteligencia se encargaron, junto con los exiliados antiperonistas en Uruguay, en Montevideo, utilizar esto como propaganda del imperialismo argentino, el supuesto imperialismo argentino de Perón. Así que una de las orientaciones tratamos la clase anterior, no la vamos a profundizar, de ahí después a la hora de las preguntas, alguno por ahí tiene alguna duda o inquietud, y podemos volver sobre ella. Bueno, una de las primeras orientaciones, el continuismo va a pasar por la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, ¿no? Ese núcleo de aglutinación que van a ser todos que, de acuerdo a lo que pensaba Perón, esta estratégica iba a hacer que el resto de los países vean como conveniente o con mayores beneficios ingresar, estar en la integración que no estar. Entonces esto va a ser como atrayente hacia el resto de los países de la región. Perón va a ser el primero que va a llevar a cabo en el siglo XX una política exterior netamente latinoamericana, porque lo novedoso del planteo de Perón va a ser la inclusión de Brasil. Recordemos que las ideas sanmartinianas y bolivarianas eran de una comunidad hispanoamericana, es decir, la unidad de los países de habla hispana, desde México hasta el Cabo de Horno. Así que la novedad va a pasar por ahí. Ahora, la anterior yo había dicho que habían fracasado los intentos de San Martín y Bolívar por ahí como algo muy tajante, pero bueno, eso respondió al contexto histórico de aquel momento. Si bien los intentos de estos dos líderes militares era la unidad, que finalmente después no se da, pero también responden a cuestiones internas. Si bien a la hora de luchar contra los ejércitos realistas había unidad, no solo en términos políticos, sino también en términos militares, porque era por primera vez los ejércitos de diferentes países se unían ante el enemigo común. Pero ¿qué pasa? También hay poderes externos que juegan. En aquel entonces jugaba fuertemente Gran Bretaña, quien apostaba por en vez de por una integración, todo lo contrario, por una desintegración de los países hispanoamericanos. Intentó lo mismo con Brasil, Gran Bretaña, pero Brasil aguantó, digamos, y esto lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, mantuvo su integridad territorial. En cambio, lo que era la América hispana no mantuvo su integración, como y se fragmentó. Así que, y esto también abarca a la influencia que tuvieron las oligarquías portuarias, porque también jugaban a la desintegración también, preferían privilegiar sus intereses exportadores a que
se pudiera alcanzar una integración mayor. Bueno, por otro lado, y esto ya no lo vamos a retomar a lo que es el planteo de la integración del mercado interno, la otra orientación que te hace en esa conferencia. Esto también, otra orientación es que, bueno, Perón está viendo el futuro de los estados continentes, algo que también comenté en la clase anterior, ¿no? Recién les mostré el mapa de la Guerra Fría, donde se veía justamente dos estados continentes en pugna. Bueno, era eso, y está viendo Perón cuando intenta llevar a cabo el ABC. El ABC va a ser también una política exterior que se va a contraponer al panamericanismo. El panamericanismo era el sistema regional que había diseñado Estados Unidos para imponer su hegemonía en la región. A partir de la conferencia en Panamá, 1889 en adelante, Estados Unidos va a diseñar toda una serie de organismos regionales que van a ser conducidos por los Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, van a ser justamente parte de este panamericanismo, que es la idea de Estados Unidos de hegemonizar la región. Así que el ABC era justamente lo contrario, es el continentalismo de Perón era contrario al panamericanismo estadounidense. Por eso Estados Unidos jugaba, digamos, en esta disputa de poder, porque no solo veía a un potencial obstáculo para sus intereses en la región, ese nacionalismo que encarnaba Perón, también veía como a futuro si se lograba alcanzar una integración mayor en la región, y Estados Unidos se iba a encontrar con un adversario mucho más fuerte, porque ahí el equilibrio de poder se iba a dar, mejor dicho, un equilibrio de poder. La unidad de todos los países sudamericanos, negociando con Estados Unidos, bueno, iba a equilibrar un poco la balanza. Entonces, estos los estrategas estadounidenses lo veían, entonces intentaban por todos los medios justamente evitar esa unidad, ¿no? Esto se vio así, se vio en Chile, ¿no? Cómo influían a través de sus embajadas para llevar a cabo toda una propaganda anti-argentina. Bueno, y acá vamos a meternos un poco más en la negociación con Brasil, porque muchas veces el desconocimiento de nuestro vecino también nos genera muchos prejuicios en cuanto a una idea de integración. Yo creo que no tanto, pero todavía hay sectores de la población que evitan pensar, o mejor dicho, quieren evitar cualquier posibilidad de unidad, sea con Brasil o con Paraguay, ¿no? Esas son miradas más ultranacionalistas que todavía creen en hipótesis de conflictos con países vecinos, ¿no? Cuando nuestra principal hipótesis de conflicto es con los británicos, ni más ni menos, porque los tenemos ocupando 2 millones de kilómetros cuadrados en el sur del Océano Atlántico, es decir, Malvinas, la Georgia, la Sandwich y los alrededores. Ahí tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Así que acá hay una síntesis histórica de la relación con Brasil. Hoy les decía que la novedad que traía Perón en ese ABC de la unidad con Brasil, bueno, hay un precedente histórico donde hubo una unidad entre Castilla y Portugal. Se va a replicar en Sudamérica, y que es entre 1500 y 1640, va a haber una alianza peninsular entre Castilla y Portugal. Es decir, que entre estos 60 años va a haber un solo representante, que va a ser Felipe II, quien va a ser el monarca de aquella unidad entre Castilla y Portugal, que está unido por una cuestión más bien de tipo realista, porque en aquel entonces tanto Francia como Holanda también estaban en la región sudamericana. Entonces, frente al avance tanto de Francia como de los holandeses en las costas del Atlántico, van a llevar a cabo esta alianza, porque recordemos que entre España y Portugal hubo un tratado, que fue el famoso Tratado de Tordesillas, que era aquella línea imaginaria que dividía el mundo entre España y Portugal,
que esa línea imaginaria justamente no pasaba por la entrada del río Amazonas, y esto era una dificultad porque España no podía proteger la entrada de ese río desde Lima, tampoco podía hacerla desde Chile, y tampoco podía hacerla desde Buenos Aires. Es decir, que el único que podía controlar el ingreso al delta del río Amazonas era quien estaba asentado en la costa del Océano Atlántico, particularmente desde Santos hacia el sur, hasta lo que es actualmente Uruguay. Es decir, que esa situación o ese contexto lleva a que las coronas se unifiquen, por lo menos en este interreño, y toda la región sudamericana quede bajo un solo monarca. Luego de esta alianza va a venir un ciclo de rivalidad que va a extenderse durante 2 siglos prácticamente. Va de 40 a 1870, que es hasta el fin de la Guerra de la Triple Alianza. Así muy rápidamente, esa unidad que se da entre 1580 y 1640 se termina de romper cuando los portugueses se inclinan a una alianza con los británicos, y a la corona española llegan los Borbones, que son en francés. Recordemos que en Europa tanto británicos como franceses estaban enfrentados. Estas disputas entre franceses y británicos se replican también acá en la región, y hace que se distancien los dos reinos. Así que acá empieza el ciclo de rivalidades, que se va a extender, como dije recién, hasta la Guerra de la Triple Alianza, donde se va a ir dando una especie de status quo, de cierto pacifismo. Recordemos que también hubo una guerra entre Brasil, ¿no?, en ese ciclo de rivalidades de 1825-1828, donde el triunfo es del lado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que a partir de 1870 hasta 1985 se va a dar una especie de pacifismo entre ambos países, que siguen existiendo las tensiones, pero no van a llegar a ningún enfrentamiento, y los líderes, los diferentes liderazgos, ya sea políticos o militares, muchos van a intentar, cuando se encuentran ante una situación de tensión, evitarlas, o por ejemplo durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos incluso tuvo entre sus planes invadir nuestro país, Brasil intentaba de todas formas evitar ese proyecto o plan estadounidense para intervenir en nuestro país en aquel momento. Así que acá, en esta etapa es la etapa del pacifismo, y después, a partir de 1985, inicia lo que podemos llamar la Liga del Reencuentro. Recordemos que, vuelta a la democracia, empiezan a relacionarse cada vez más argentinos y brasileños. El lado brasileño está Sarney, el caso argentino Alfonsín, pero también Argentina empezó a mirar mucho a la región, porque recordemos que la derrota en la guerra de Malvinas nos deja enfrentados con toda Europa, no solo con Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña ya está dentro de la comunidad europea. Así que el enfrentamiento argentino en Malvinas no solo era con los británicos, sino también con toda la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y ese momento hace que Europa nos dé vuelta la cara, como decirlo así. Entonces a Argentina le queda otra que empezar a mirar hacia la región. Así que a partir de ahí empieza lo que yo puse acá, la política del reencuentro, ¿no? Cuando se comienzan a firmar los acuerdos de Foz de Iguazú, que es la idea de avanzar hacia una interregional que se va a plasmar recién en el Tratado de Asunción de 1992, que va a dar origen a lo que hoy conocemos como el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Así que esa rápida síntesis histórica, pasamos a ver claves para entender un poco lo que sí,
las 5 claves así muy rápidas que vamos a desgranar acerca de nuestro vecino. La primera clave es que, bueno, Brasil es parido por una imperial, es decir, que la conducción de los destinos del Brasil ha sido de parte de una élite imperial. Recordemos que hacia 1800, cuando Francia estaba avanzando sobre Europa, los ejércitos napoleónicos avanzaban sobre Europa, Francia había establecido una alianza con los españoles y había a su vez cercado Europa, y lo cual impedía que los británicos introducieran sus manufacturas en el continente europeo. Pero a los ingleses le quedaba un aliado, que era Portugal, que la única forma de ingresar de los británicos era a través de los puertos portugueses. Entonces Napoleón decide invadir Portugal. En ese intento de invasión se va a llevar puesto también a Fernando VII, pero bueno, eso es otra historia. La élite imperial portuguesa, viendo el avance napoleónico, lo que hace es, en 36 barcazas, escoltadas por 4 barcos de guerra británicos, traslada toda su corte imperial, junto con su nobleza y toda la moneda metálica que tenían en su poder, trasladan toda su corte al Brasil. Eso es hacia 1808. También el Brasil de alguna manera lo va a pagar, mejor dicho, el imperio portugués después va a ser Brasil, lo va a pagar porque esto le va a costar estar aliado a los británicos y a su vez ceder a muchos de los pedidos y de los intereses ingleses en Brasil. La segunda clave es, Brasil es la América portuguesa se fragmentó. Bueno, esto lo comenté recién, así como la América hispánica aumentó, en Brasil mantuvo su unidad territorial. Y alguna de las directrices que tiene la política exterior brasileña, una de ellas es justamente la integridad territorial. Brasil no se desesperó, hubo intentos por parte de los británicos, como comenté recién, pero no se fragmenta, tiene su unidad territorial. Y esto es importante porque hoy, viendo la importancia que tiene de tener un gran territorio, peso poblacional, bueno, es una variable que influye muchísimo en un país que si pretende ser potente. Pero bueno, esta es la segunda clave. Pero ¿por qué no fragmenta? Porque bueno, aparte de un ejército que apoyaba, y por otro lado, una dirigencia, una conducción política que entendía un poco el juego de la real política que estaba en Europa. Es decir, pensemos que ellos habían tenido la experiencia de haberse relacionado con España, con Gran Bretaña, con Francia, con Holanda, es decir, que conocían el juego de la política internacional en cuanto a la real política, la conspiración. La política portuguesa la conocía muy bien, y eso también, esa experiencia, les mantener esa unidad y encontrar poco el juego británico y vivir para reinar. Es clave, Brasil realizó sus grandes transformaciones sin derramamiento de sangre, mientras la americana se desangraba en las luchas independentistas. Brasil hace su independencia de forma pacífica, sin derramamiento de sangre. Así que ahí tenemos también otra clave, porque este derramamiento de sangre en América Hispana va a ser también un obstáculo para alcanzar una integración y una integridad, mejor dicho, un avance económico que permitiera a las diferentes unidades políticas que se iban a conformar mantenerse unidas, ¿no? Bueno, esta es la tercera clave. La cuarta clave es importante también, los hacendados brasileños se vuelven industriales. Brasil también va a ser, como Argentina y gran parte de los países latinoamericanos, un país agroexportador. Van a ser, dentro de lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, también países exportadores de materias primas y alimentos. Brasil no va a ser la excepción. Pero ¿qué pasa? La conciencia de los hacendados brasileños que producían café
que también van a tener algunos problemas con el café, porque el ciclo del café, en términos de va a tener subes y bajas, y esto hace que los hacendados tengan una mirada de tipo industrialista y vuelquen esos productos de la exportación del café hacia el desarrollo de industrias, cosa que con la oligarquía argentina no ocurre. Todo lo contrario, siempre evitan o ponen obstáculos cada vez que hay un gobierno que intenta un desarrollo industrial, ¿no? Bueno, en ese sentido también hay diferencias entre los hacendados brasileños y la oligarquía, particularmente la oligarquía ¿no? de la región pampeana. Siempre evitaron o obstaculizaron cualquier proceso de industrialización, más allá de por ahí de momentos históricos donde fueron más pragmáticos y viendo la coyuntura internacional, entonces pensando en los años de 1930 en adelante, donde la oligarquía intenta, por la coyuntura que se estaba dando, hacer una sustitución de importaciones. Pero para ello eso es coyuntural, solamente, ¿no? Es decir, para que sus intereses sigan robustándose. Diferente es cuando llega un gobierno nacional, popular, que intenta un desarrollo industrial no pensando solamente en la cultura, sino que esto sea un proyecto más a largo plazo, y en donde toda, digamos, la gran parte de la población pueda, digamos, recibir los beneficios de ese desarrollo. La quinta clave, bueno, los militares brasileños nunca abandonaron el proyecto de industrialización. Brasil también estuvo bajo dictaduras, y los militares brasileños, más allá de presiones externas o internas, siempre mantuvieron su proyecto de industrialización. Acá, la dictadura del 76 es la que, de alguna manera, tira abajo todas las chimeneas o fábricas que habían surgido previo a Perón y durante el primer y segundo peronismo. Así que acá también hay otra clave como para entender a nuestro vecino, ¿no? Los militares brasileños siempre mantuvieron su proyecto de industrialización. Bueno, acá está la parte de fotografía. Bueno, tenemos América hispánica de color, un color naranja medio claro, y bueno, acá el Brasil en color verde. Esto sería toda Hispanoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica nos referimos a los hispanas, algunas islas de acá de América Central, son territorios de ultramar de países europeos, se extiende hasta el Cabo de Hornos. Y acá tenemos, ahora cuando se junta Brasil y el resto de los países de la región acá en Sudamérica, estamos hablando de Iberoamérica. Dentro de Sudamérica, por supuesto, acá tenemos la línea en rojo, ¿no? Porque América también es de México hasta el sur, hasta Tierra del Fuego. Y eso es lo que y fíjense, con línea azul aparece Latinoamérica. Esto para no confundir tanto los conceptos cuando hablamos de Latinoamérica y Hispanoamérica. Bueno, acá tenemos las diferencias en términos fotográficos, incluso en Hispanoamérica. Bueno, le habíamos dicho un poco de la clase anterior, que continuamos en el siglo XXI. Bueno, acá tenemos un mapa con las potencias tradicionales, gente. En color azul tenemos las potencias tradicionales. Acá la América anglosajona, Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Japón y Australia, Nueva Zelanda, que son las potencias tradicionales. Y en un tono marrón un poco más oscuro aparecen las potencias emergentes. Si se fijan, estas potencias tienen algunas características que las unen. Una es gran territorio, este lo tenemos a Brasil, la tenemos a Rusia, China y India.
Acá parecería que la India es más chiquito que la Argentina, pero bueno, acá hay otra cosa para decir, este es un paréntesis, este es un mapa netamente europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo pensaban los europeos, algunas regiones del mundo están distorsionadas. Por ejemplo, Europa debería ser más chiquito, África más grande, Sudamérica incluso más grande todavía, ¿m? Y que este es el mapa de Mercator, este planificario que vemos acá, que es el que utilizamos por convención todos. Hay algunos países que utilizan otros mapas. Y eso estaría bueno también para una otra charla de formación sobre cómo los mapas están en esta lucha de poder. Eh, un ejemplo, Estados Unidos usa un mapa donde ellos están en el centro, no los europeos. Los chinos están en lo mismo. Si utilizan mapas donde ellos aparecen en el centro, bueno, aquí es un mapa europeo donde los europeos aparecen y se dibujan más grandes. Bueno, por eso digo, la India acá parece más chiquita, y dicen, pero es más chiquita que nosotros, en realidad la India es mucho más grande que esto que aparece acá, pero bueno, como es un mapa donde están algunas regiones, particularmente de la región sur, todo lo que es el hemisferio sur, esas tierras aparecen distorsionadas, más chicas. A diferencia de lo que hicieron los europeos, que las tierras del norte aparecen más, en mayor dimensión de la que realmente son. Así que bueno, si se fijan, grandes territorios, ¿sí? Y otra característica es que tienen un peso poblacional muy importante. Importante. Hoy países están unidos en un bloque: Brasil, Rusia, India y China, India y China están unidas en un bloque que es el BRIC, aparece acá abajo, un bloque que empieza a aparecer después de la guerra de Irak, en la cual Estados Unidos decide invadir Irak de manera unilateral en el 2003. Los países lo que hacen es romper con ese unilateralismo que estaba intentando imponer Estados Unidos nuevamente, forman un bloque de poder, para poder disputarle poder no solo a Estados Unidos, sino a Europa, y ser un actor más en la política internacional. Y bien intentan ellos modificar las reglas del juego, pero quieren participar de las reglas. Eso es lo que quieren hacer. No quieren ningún cambio revolucionario, no, no. Lo que quieren hacer es justamente participar de la toma de decisiones entre grandes potencias. Eso es la intención que tiene el BRIC, cuya última reunión fue hace poquito en Brasil, el año pasado. Luego se agregó África, también lo agregaron, como no había ningún país africano, y los países que habían formado el BRIC deciden agregar a Sudáfrica, por eso acá no aparece, se agrega hace poco, y es BRICS, porque Sudáfrica es el país más importante en términos económicos y culturales de lo que es el África subsahariana, es decir, del Sahara al sur, todo lo que sería el África negra, y es país que es el principal interlocutor entre los países vecinos, o principal interlocutante entre los países del sur del África. Entonces, incluyeron a Sudáfrica. Incluyeron a Sudáfrica. Así que este es el BRICS. Después, bueno, aparecen con color rosado aquellos países que son exportadores de petróleo y que tienen cierta importancia en términos regionales, y en algunos casos globales, porque son, como el caso del Medio Oriente, la región con mayores reservas probadas de petróleo, una región importante, muchas tensiones. Si bien hoy Estados Unidos se ha retirado de esta región, porque Estados Unidos ya hoy es productor de petróleo, antes importaba, la mayor parte de lo que consumía lo importaba, pero desde hace unos años Estados Unidos es exportador de petróleo. Estados Unidos también exporta petróleo. Encontró un yacimiento muy importante, así como el Vaca Muerta nuestro, lo encontró allá, y entonces desarrollaron todo lo que tiene que ver con el petróleo no convencional, que es el petróleo que está en grandes profundidades. Nosotros tenemos un yacimiento de ese tipo. Justamente creo que Alberto pensó antes
Me parece que se le desconectó a Ariel, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Estoy Sí, con Ángel. parece que se le cortó. A ver, esperemos un poquito, a ver si vuelve a reconectar. Sí, porque había empezado como a trabársele la conexión y se notó que se estaba como yendo. Bueno, esperamos un cachitito. Vamos a esperarlo, se desconectó. Buenísimo. A ver, ahora me escuchan. Ahí está, a ver. A ver. Ariel. Bueno, comparto la pantalla y voy por la audio filina. ¿Sí? Ahí estás, ahora te escuchamos. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bárbaro. A ver si hola, ¿se me escucha bien? Te escuchamos Pablo. bien, Ariel. No te vemos la pantalla compartida aún. A ver, ahí la veo porque me reconecté recién, a ver. Ahí está. Ah, bueno, respecto a este mapa, creo que dijimos lo más importante. Bien, entonces viendo el mapa que mostramos recién sobre la continental en el siglo XXI, digamos, el objetivo, digamos, de la continentalidad en la actualidad tiene, como puse acá, es en principio para evitar la atomización o la fragmentación de la red y que esto nos lleve a que seamos objeto, digamos, de los intereses externos, podemos llamarlo intereses internos, ¿no? Hoy hay una disputa global entre China y los Estados Unidos que también se juega acá en nuestra región. Una de esas disputas tiene que ver con lo tecnológico y las comunicaciones, que es el 5G. Los chinos muy avanzados en el 5G, Estados Unidos está en eso también, así que la disputa está ahí justamente. Hace muy poquito se dio presa a una de las principales directivas de Huawei, que es una de las principales marcas celulares chinas, la agarraban en Canadá con diversas acusaciones, que bueno, eso se enmarca dentro de esta disputa global que tienen tanto China como los Estados Unidos. El académico también acrecienta las disputas. Los políticos norteestadounidenses hablan del virus chino directamente e intentan presionar al resto de los países para que también se Está teniendo algunos problemitas técnicos, me parece, Ariel. Supongo que de conectividad. No se desconectó, pero no lo escuchamos. A ver ahora. Ahí te escuchamos medio entrecortado, Ariel, pero bueno, dale a ver. A ver, continúo, comparto la pantalla.
pero sí, evidentemente es un problema de conectividad, el 5G no llegó. Así que bien, la otra es, bueno, un poco resaltando lo que dijimos hace un momento, Ahí vemos que es la, crear un mercado más grande. ahí Así, podemos Pablo, ver la filmina de la continentalidad en el siglo XXI. dale. Ese mercado ampliado también que implique un avance técnico y, bueno, y un crecimiento que se manifieste luego en un desarrollo económico para que, es decir, que muchas regiones postergadas del continente alcancen ese desarrollo, porque muchas veces se habla de crecimiento económico, pero después no se dice qué se hace con ese crecimiento económico, porque el crecimiento económico no es ni más ni menos que guita, ¿qué se hace con esa guita? O sea, ¿hacia dónde se destina? Bueno, la idea de la continentalidad tiene que ver con desarrollar las regiones postergadas de nuestro continente. Por otro lado, es, bueno, junto a este desarrollo, mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo, que puedan tener salarios que les permitan satisfacer sus principales necesidades, no solo alimenticias, sino culturales y de que no solo tiene que haber un drama, todavía vemos justamente que está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Crisis espiritual, en términos de consumismo, de consumo desmedido. Parece que sigue con problemitas técnicos Ariel. Ya resolvemos. Si querés, Ariel, para ahorrar un poquito de ancho de banda, podés hacer la exposición sin video y sin compartir la pantalla. Ahí capaz que tenés un poquito más de ancho de banda y te permitiría hacerlo fluidamente. Ariel, ¿estás por ahí? Vi que Ernesto Tenenbaum pudo ingresar. Hoy hablamos por correo electrónico de que, ¿cómo te va, Ernesto? De que iba a ingresar después de que comenzara la clase. Disculpen, tenía otra reunión y gracias por invitarme. No, por favor. Ahí está Ariel de vuelta online, así que lo escuchamos. Bueno, rápidamente, porque veo que hay mucha inestabilidad en la conexión, esta es una hora de mucho tránsito de información, más del día sábado. Así que bueno, por otro lado, bueno, para ser sujeto y no objeto de la política internacional, es decir, para tener cierta autonomía, pero también para participar dentro de la toma de decisiones que hay a nivel global. Y por otro lado, también que funcione como un escudo defensivo. Uno de los principales problemas que veía Perón a futuro es, por un lado, la mayor cantidad de materias primas y el crecimiento poblacional, la superindustrialización. Eran algunos problemas que él veía y él decía que nosotros éramos los países reserva. ¿Por qué? Porque la necesidad de alimentos a futuro iba a ser cada vez mayor debido al crecimiento poblacional y acá en la región tenemos las mayores reservas de alimentos del mundo. La llanura pampeana, la llanura amazónica, los llanos del Orinoco, son todas regiones que la naturaleza ha bendecido con tierras muy ricas y que son de las más productivas del mundo. Así que
Eso también, ¿no? Lo pensaba Perón, ¿no? Como un escudo defensivo frente al ataque exterior, porque Perón decía que la historia ha demostrado que las potencias han ido a tomar cuando lo necesitaban aquellos recursos críticos, ya sea por las buenas, mediante el diálogo, la negociación, la extorsión, o por las malas, que son a través del poder militar o el poder duro. Entonces, se decía que de esta manera también íbamos a tener de alguna manera una protección frente al imperialismo. Así que bueno, hasta acá un poco lo que es la continentalidad. Esto es mucho, pero bueno, casi hice una breve síntesis sobre la idea. Así que bueno, Pablo, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar, o algo con el cual no se esté de acuerdo, que también puede ser. Vamos a consultar el chat, a ver. Dice Solelembo, por más que la Argentina en ese periodo optó por la sustitución de importaciones, los dólares seguían viniendo del agro, por eso no prosperó el modelo, y Argentina siguió optando por el modelo agroexportador. Nunca supimos industrializar del todo al país. Entre paréntesis, Joel es el que hace la consulta o la pregunta. ¿Pero es pregunta o afirmación? Afirmación, me parece. Es como un comentario, según el compañero Joel, que es un Está bien. estudioso del ámbito de la economía. Así que, sí, todas las demás cosas son sobre la conectividad y que se te había cortado. Joel nos dice como comentario, vamos a repetirlo, por más que en Argentina en ese periodo optó por la sustitución de importaciones, los dólares seguían viniendo del agro, por eso no prosperó el modelo, y Argentina siguió optando por el modelo agroexportador. Nunca supimos industrializar del todo al país. Bueno, uno de los problemas que tenía Perón, porque recordemos que el peronismo nacionalizó el comercio exterior, lo cual generó tensiones muy fuertes con la oligarquía pampeana, porque los dólares no iban directamente a la oligarquía, sino que el Estado tomaba los dólares y le devolvía pesos a la oligarquía. Pero recordemos que hubo una fuerte sequía en aquel entonces, que eso mermó el ingreso de dólares a nuestro país, o sea, cayó la producción, en consecuencia las exportaciones también se redujeron, y el otro hecho de importancia es el Marshall. El Plan Marshall desplaza a la Argentina en parte del mercado europeo. Los alimentos que recibía Europa en aquel entonces comienzan a ser recibidos de Estados Unidos. Así que cayeron las compras europeas y en consecuencia dejaron ingresar divisas. También genera problemas. Por eso Perón después, y estas críticas que van a venir de la izquierda, que empieza a llevar una política, bueno, había comentado el ajuste, en otro caso apareció la nueva ley para fomentar la inversión externa. Por otro lado, también Perón fue de forma progresiva accediendo a los pedidos de Estados Unidos, porque termina ingresando al TIAR, por ejemplo, termina firmando su ingreso. El TIAR es un acuerdo defensivo que, y a grandes rasgos, que si un país de la región era atacado por una potencia externa, todos los de la región saldrían en su apoyo. El TIAR, por ejemplo, no se aplica en la guerra de Malvinas, donde recibimos una agresión externa, no se activó el TIAR. Pero bueno, comentario. Así que por eso dije que el escenario en el cual se da el primer y segundo gobierno peronista es un escenario donde hay un margen de maniobra muy acotado para el peronismo. Es decir, Estados Unidos está presionando fuertemente en el hemisferio para que haya un alineamiento a sus políticas y a sus intereses. Así que es un escenario complejo para el peronismo en aquel entonces. Que, bueno, por eso el intento de Perón de la integración regional, ¿no? Para poder exportar las manufacturas a los países de la región, generar divisas, generar
una relación recíproca de transmisión de tecnología, porque eso es otra cuestión también, ¿no? Muchas veces las potencias no, cuando hacen fusiones, no trasladan los conocimientos al país donde hacen la inversión. Entonces, también se había pensado en que entre los países de la región haya una colaboración en el traspaso de tecnologías. O sea que los países avanzados no hacen y no siguen tampoco, ¿no? Por eso cuando ven una inversión, muchas veces en la letra chica hay exigencias de ese tipo, que a veces las potencias se rehusan, otras veces no, pero bueno, son partes de las negociaciones. Sí, Pablo. Bueno, hasta ahí estamos con las consultas del chat. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta o consulta, puede abrir el micrófono y preguntarle directamente al compañero Ariel. Damos la palabra para alguno que tenga alguna consulta, comentario, sugerencia. Crítica, lo que sea. Hola, buenas noches, ¿se escucha? ¿Qué tal? Sí, Sergio, te escuchamos. Pues sí, dos consultitas como para ver si se puede explicar un poquito más esto del Plan Marshall, a qué países europeos, con qué países europeos se firmó y con cuáles no, con cuáles se podía todavía comercializar la agroexportación. Y bueno, esa es una pregunta. Y después otra es cuando Argentina estaba neutral en la Segunda Guerra, no se optó por la neutralidad. ¿Se hizo algún tipo de buen negocio con los países europeos en guerra o siempre se mantuvo con la agroindustria? Hasta ahí. A ver, ¿puedes repetir la última pregunta? Sí. Sergio, ¿puedes repetir la última pregunta que no alcancé a escuchar? A ver, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, Sí, durante te la escucho, Segunda Sergio, a ver. Guerra, sí, durante la Segunda Guerra, Argentina se mantuvo neutral hasta, bueno, hasta el último tiempo, donde ya se vio que iba a ganar la parte de Estados Unidos, y para que todas las industrias alemanas en el país no queden en manos de ellos, Argentina optó por irse para ese lado, digamos. Pero durante ese periodo que Argentina estaba neutral, ¿se firmó algún buen acuerdo de algún negocio con los países de Europa o siempre se mantuvo solamente con la parte agroexportadora? O sea, yo me refiero a la parte de ventas de insumos y demás, de material bélico y todo ese tipo de cosas. Sí. Entiendo, sí. Empecemos por la última pregunta que hiciste. Argentina se mantuvo neutral y no volvió a establecer acuerdos para recibir equipamiento, importar equipamientos europeos. Europa no estaba exportando nada hacia la región. Todas las fábricas europeas estaban abocadas a la guerra. Y por eso sí, y solamente los acuerdos que se mantenían, aquellos que ya se habían formado, donde tenían que ver más que nada con la agroexportación, carne y trigo, y otras materias primas. Así que no se alcanzaron otros acuerdos. Y Estados Unidos, con el Plan Marshall, lo desplaza de gran parte de los países europeos. A donde va mayor financiamiento es donde mayor desplazamiento hay de las exportaciones argentinas. Los países que recibieron más financiamiento europeo dentro de ese Plan Marshall, primero Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Son las principales economías europeas y son las que reciben el mayor financiamiento dentro del Plan Marshall.
y Argentina destinaba mucha de su producción agropecuaria a los ingleses. De Inglaterra somos prácticamente desplazados por los Estados Unidos. Después sí quedaron acuerdos comerciales que ya eran preexistentes con otros países europeos que recibieron un financiamiento menor por parte de Estados Unidos dentro del marco del Plan Marshall. Así que bueno, eso afectó bastante al ingreso de divisas hacia nuestro país. No sé si contesté a tus preguntas, Sergio. Sí, sí, Ariel. Yo quería saber con qué países Argentina pudo contar para poder seguir vendiendo su agroindustria, que yo creo que tengo entendido que España fue uno de los que se mantuvo comprando la producción argentina, con Franco y demás, los acuerdos que hizo Evita en ese momento. Pero bueno, todo lo que fue el resto de los que nombraste ya directamente le compraban la producción a Estados Unidos y dejaron de hacerlo acá a Argentina. Sí, sí, es cierto, sí, la España de Franco es quien mantiene todavía los acuerdos bilaterales con nuestro país. Argentina, debido a eso, busca otros mercados, por ejemplo, empieza a intentar abrir el mercado árabe también en el mundo para colocar excedentes productivos, producto de que no llegaban a Europa, entonces buscaba el mundo árabe, y lo señalé también a la apertura de relaciones con la Unión Soviética. Argentina es uno de los primeros países que inicia relaciones diplomáticas con soviéticos, con la intención justamente de obtener un nuevo mercado y también poniendo en evidencia lo que es la posición, no solo se negociaba con Estados Unidos, sino también con los soviéticos, y a partir de ahí, pero intentaba privilegiar los intereses nacionales. Esto es algo también importante para tener en cuenta en la política exterior, que muchas veces se ideologiza la política exterior, y es un error ideologizar la política exterior. Lo que hay que es defender los intereses nacionales. Es una política exterior ideologizada y nos va a cerrar muchos caminos, y nos vamos a quedar sujetos solamente a ciertos países que piensan como nosotros, o nosotros creemos que piensan como nosotros. Y algo lo marqué en la clase anterior, en los primeros pasos que por lo menos vi en la política exterior de Alberto, noté un poco de ideologización de la política exterior y las confrontaciones con el Brasil. Bueno, confrontaciones que no van a nada, ¿no? Siendo Brasil el falso comercial en la región y el segundo a nivel mundial. Si Pablo hay alguna pregunta más, o algún compañero que tenga alguna inquietud, alguna duda, algo para decir, te faltó tal cosa, que es probable que ocurra en un tema tan amplio, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio. Bueno, no tenemos nada más que felicitaciones en el chat. Muy buenas felicitaciones, estupenda la revisión de la clase, así que si te parece, y no hay ninguna otra más, a ver, no, ninguna otra consulta de algún compañero o compañera. A ver, damos una oportunidad más para alguna consulta, sugerencia, comentario, y si no, damos por terminado los contenidos de la clase de hoy. Ariel, muchísimas gracias, ha sido muy claro, muy esclarecedor la clase de hoy, y vamos a hacerle la palabra a nuestra secretaria general del Partido Justicialista, Eleonora Vázquez, para que haga los saludos pertinentes. Un saludo a todos. Dale. Gracias, buenas tardes. Gracias, Pablo, por estar moderando una vez más la escuela. Felicitaciones, gracias Ángel, Ernesto, Belén, Marce, Ezequiel, Mari, Guadalupe, Sole, Joel, que está también ahí, Carlos, Sergio, Mariana, que también anda por ahí, está cuidando a Caelita.
Así que, bueno, agradecerte, Ariel, fantástica la clase. Fue más que una clase de repaso, fue una nueva clase de la Escuela de Formación. Así que, como siempre, agradecerte y saber que contamos con vos para futuros encuentros, si es posible. Sí, por supuesto, sí, sí, ¿por qué no? Sí. Me sentí muy cómodo, estuvo bueno, está buena la idea, ¿no? Lo dije en la primera clase de la formación de compañeros, porque van a ser quizás algunos futuros dirigentes, pero también para por lo menos tener otra mirada en cuanto a la Claro. política y particularmente la mirada de Perón, ¿no? Porque generalmente leemos a aquellos que escriben sobre Perón y no por ahí no vamos directamente a la fuente, ¿no? Que es lo que interesa. Totalmente, comparto. La verdad que, y bueno, aprovecho para recordarles que todas estas clases quedan grabadas y se suben en el grupo de Facebook de la escuela, para aquellos que hoy no pudieron estar tengan la oportunidad de verla, y aquellos que estuvimos volver a verla, porque siempre queda algo por reflexionar. Así que de mi parte muchas gracias, que terminen todos y todas lindo el sábado, y seguramente nos veamos el próximo. Gracias, Ariel. Dale, gracias a vos, a Pablo, compañeros, muchas gracias por estar y escuchar. Gracias y nos vemos nuevamente el sábado a las 18 horas. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Abrazos.